Esta hace parte de un proyecto que se llama Pensar la Pandemia, Observatorio Social del Coronavirus, que está trabajado desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y nosotros como profesores de la Universidad de La Salle, que hacemos parte de este grupo de trabajo de CLACSO, pues nos hemos vinculado al proyecto y es sobre todo un proyecto en el que queremos recoger las voces de ustedes, en general de diferentes sectores, ¿no? El proyecto incluye diferentes sectores de voces de personas que han vivido de alguna manera particular todo este momento de la pandemia. Pero nosotros específicamente, y porque venimos trabajando el tema de las religiones, tanto en las aulas de clase como en los proyectos de investigación, pues queremos escuchar las voces de quienes están con las comunidades y que experimentan seguramente varios cambios en estos momentos. Entonces, pues muchas gracias por participar del proyecto. Seguramente vamos a después a compartir el vínculo para que puedan también ser de consulta todo lo que va a quedar en el repositorio de este observatorio. Bien, bueno, Maravilloso, maravilloso. Muy bien. muchas gracias. Vamos a continuar la entrevista, pero primero quisiera presentar, que te presentes, el nombre y cuál es la comunidad en la que tú estás representando. Ok, ok, bien, mi nombre es Gen Kelsang Sangton, es un nombre tibetano porque soy un monje budista Kadampa. La tradición a la que represento es el budismo Kadampa. De momento soy el maestro residente en el Centro de Meditación Kadampa en Colombia. Ese es mi nombre y la comunidad sería el budismo Kadampa. Ujú. Okay. ¿Tú eres colombiano? No, soy mexicano. Sí, soy mexicano. Yo nací en México, crecí en México, estudié la universidad en México, la especialidad en México y estuve formándome en el budismo en Inglaterra, en Portugal y y en México también y fuera. Y después vine a Colombia, llegué hace 4 años, este mes de septiembre haré 4 años aquí en Colombia. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Antes de pronto de iniciar con el diálogo que de pronto está previsto, me gustaría si de pronto nos puedes compartir en qué consiste el budismo Kadampa, de alguna manera como una síntesis. Yo sé que da para Para tratados una, completos claro. y como decimos, tesis doctorales Sí, completas a partir Sí, de la reflexión, seguro. pero en miras a un, digámoslo así, a un público, a un lector que va, a una persona que va a ver esta conferencia, pues de pronto para muchos puede ser muy ajeno este conocimiento del budismo. Entonces quisiera un poco si nos puedes regalar unos minutos de esa experiencia, de lo que implica en términos también espirituales y religiosos. súper, bien, no, muchas gracias. Bien, pues, ¿qué podemos decir? Listo. Podemos hacer una síntesis porque sí, evidentemente es muy amplio. Yo diría que por un lado tenemos la parte de la filosofía budista, que eso compartimos todas las tradiciones, ¿no? En el budismo hay muchas tradiciones, todas las tradiciones son bellas, todas son hermosas. Compartimos varios fundamentos y cada tradición hace una presentación haciendo algún énfasis en algún aspecto en particular. Entonces yo diría, en general, lo que tenemos en común todas las tradiciones budistas es que, bueno, claro, el fundador aparece hace 2600 años, más o menos 580 antes de esta era, ¿no? Antes de Cristo. Y el fundador es Siddhartha Gautama, que alcanza la iluminación y muestra cómo esta filosofía y cómo alcanzar lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuáles son los fundamentos? Los fundamentos es poder identificar y conocer nuestra propia mente a través de la meditación. Pues a través de la meditación hacemos ejercicios de introspección para poder conocer un poco lo que llamamos en ciencia el estado del arte, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte primero? Pues, ¿cuál es el estado del arte? Listo, ¿qué pensamientos hay? ¿Qué pensamientos recurrentes hay? ¿Hay más pensamientos constructivos que negativos? Por ejemplo, ¿hay más amor y compasión o hay más mal genio y rabia o hay más apego, etcétera? Entonces, una vez que tenemos claro el estado del arte, la propuesta del budismo es listo.
eso, si notas, tu mente está cambiando, ¿no? En la mañana puede que estés muy tranquilo y en la tarde puedes que estés enojado y en la noche puedes que estés muy, muy brava, pero después en la mañana más relajado. Entonces, entendiendo que estos estados mentales son impermanentes, son cambiantes y uno ni siquiera hace nada por cambiarlos, sino que son naturalmente impermanentes, la propuesta del budismo es listo. Entonces lo que podemos hacer es que apliquemos un método para que cada vez estos estados mentales incómodos sean menos frecuentes. Porque si de por sí ya bajan sin aplicar ningún método, pues si aplicamos un método puede que disminuyan mucho más o que se eliminen por completo. El siguiente paso es eso, es empezar a aplicar los oponentes al apego. Por ejemplo, para oponer el apego meditamos en la impermanencia. Para oponer el enojo meditamos en la compasión. Para oponer la ignorancia en la sabiduría, etc. Para oponer el enojo también podemos meditar en la paciencia. Y de esta manera la persona va autogestionando sus emociones, hasta que finalmente puede alcanzar un estado de paz interior permanente, mucho más estable, y esto es a lo que le llamamos la liberación y la iluminación. Pues depende del tipo de escuela, es que algunas escuelas lo llevan hacia solo la liberación, otros la iluminación. En fin, ahí ya entramos como en las pequeñas diferencias en tradiciones, pero cada tradición es bella. Algunos, por ejemplo, enfatizan mucho la disciplina, otros enfatizan mucho los rituales, otras tradiciones enfatizan mucho la preservación cultural del budismo y el país en el que, uno de los países donde floreció mucho. Otros son tradiciones muy devocionales, otras son tradiciones de mucha erudición. Literalmente, en serio, ahora estoy leyendo la tesis doctoral de un amigo en Estados Unidos que hizo un libro. Entonces sí da ¿Qué para acaba una de tesis decir? doctoral. Sí, da, sí, Ah, claro por que sí. supuesto. Seguro que No, sí. claro, sí, claro, es impresionante, ¿no? Entonces, lo que caracteriza el budismo Kadampa es simplemente que lo hace muy práctico. O sea, lo que hacemos es, nuestro interés no es tanto intelectual, aunque sí, nos formamos intelectualmente, pero no es tanto como para tener en un museo, ¿no? No es como para que las enseñanzas de Buda sean como un museo al que uno visite y dice, ay, tan chévere, mira qué interesante, mira qué genio ese Buda, ¿no? Así como like, ¿no? Sí. Entonces, no vamos hacia eso, ¿no? Sino que lo hacemos más práctico. Es como a mí me Ujú. puede servir cuando yo me monto al Transmilenio. ¿Para qué me puede servir esa enseñanza de la compasión cuando estoy escuchando a la gente que está caminando y tocando música y pidiendo plata, ¿no? ¿Para qué me puede servir esas enseñanzas del amor para poder tener una relación como más cordial con mis compañeros de habitación o de casa o con mi familia? Entonces, buscamos como aterrizarlo mucho al día a día, ¿no? ¿Cómo aplicar esto en un taxi? ¿Cómo aplicar esto en Transmilenio? ¿Cómo aplicar esto en, en el colegio, en la universidad, en la docencia? Entonces, esa es la característica, ¿no? Más allá de guardar una cuestión como cultural o incluso religiosa, es sobre todo proponer hacer una propuesta de esto llevarlo al día a día. Entonces, claro, ahorita vamos a llegar a ese punto cuando surja la pregunta, pero es por eso que este lugar, el Centro de Meditación Kadampa, es un espacio público. En realidad, no es como un lugar donde solo los budistas vienen. Aquí viene gente de todo, porque pues ya vieron un poco los fundamentos y se dan cuenta que son muy prácticos. Es conocer la mente y aprender a gestionarla. Ok, oh, Muchas bueno, gracias. muy sintético, muchas gracias. Sí, pero sí, estuvo muy bien que pudiéramos acercarnos porque seguramente no es para todos un conocimiento que ya tengan y que puedan reconocer fácilmente apenas vean. Creo que por los colores y la vestimenta algo podrían acercarse, pero efectivamente fue muy bueno que Sí, pudiéramos hacer esa introducción. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya con esa introducción sí podemos ubicarnos en las primeras preguntas. Por supuesto, para nosotros es de interés muy relevante algo como de lo que tú ya venías comentando, y es cómo se organizaban antes de la pandemia, es decir, qué tipo de prácticas mucho más relacionadas con la comunidad, con las personas que van, como tú lo estabas mencionando, que se encuentran en el centro Kadampa, qué lógicas tenían antes de la pandemia y si ha cambiado algo esas dinámicas. Nos queda, ya, ahora sí ya. Hola.
Ok, bien. ¿Ah? Entonces, cómo era la dinámica antes, ¿no? Sí, Básicamente. sí. Ujú. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, es que se queda por momentos, por momenticos se queda cortado, pero ya te escuchamos bien. Hola. Se cayó, se Calla, salió. calla. Voy a detener un poquito. Voy a ¿Listo? Listo, sí, Listo, sí, se sí. cayó, sí. Se cayó ahí, pero bueno, listo. Ya reanudamos y ya reanudé otra vez la grabación. Maravilloso. Súper. Sí, no hay nada que la magia de la edición no pueda Ah, no. mejorar. Sí, seguro después también. También es posible que más tarde nos saque así la sesión, entonces quizás enviaremos ahí nuevamente el vínculo. ¿Listo? Otra vez se nos quedó. Súper. Bien, entonces contesto la pregunta, ¿cierto? Sí, sí, ahorita sí, ya. Otra vez volvimos a escuchar bien. Ok, listo, maravilloso. Muy bien, bueno, básicamente es cómo era la dinámica del centro de Ujú, meditación antes de la pandemia, ujú, ¿cierto? Bueno, el centro de meditación Kadampa Colombia es un lugar público, es un espacio público en el que todos son bienvenidos. Somos parte de una organización internacional que se llama Unión Internacional de Budismo Kadampa y hay centros de meditación alrededor del mundo, más o menos 1.100 centros y grupos de meditación. Entonces, digamos que el eslogan de nuestra tradición, de la tradición Kadampa, es todos son bienvenidos. Esto lo que busca como proyectar es mostrar que nuestra función es un servicio social. La función de los centros es ofrecer un servicio social, un servicio público. Entonces, básicamente, ofrecemos clases de meditación, actividades relacionadas a cómo mejorar nuestras cualidades, cómo reducir los estados mentales incómodos y las bondades de la meditación, y esto está abierto a todo el público. Cualquier persona que tenga el interés de venir puede venir. Entonces, ¿cómo eran antes de la pandemia, estas actividades? Bueno, publicábamos las actividades, las personas llegaban unos 10 o 15 minutos antes de la clase, nos reuníamos en el centro, hay una sala de meditación y en la sala de meditación hay cojines de meditación y hay sillas, cada quien elige dónde sentarse y teníamos la actividad, a veces eran meditaciones de 15 minutos, otras veces meditaciones de media hora, otras veces clases con meditación de 1 hora y media. Y al terminar, normalmente la clase tiene 2 meditaciones guiadas, hay una explicación de un tema y hay un espacio para que las personas hagan sus preguntas. ujú. Una vez que vemos las preguntas, las ideas, como el que surge el debate, porque una característica del budismo en general es el debate, ¿no? El cuestionamiento, el razonamiento, el compartir ideas, ¿no? El escuchar el punto de vista del otro. Una vez que concluíamos, terminaba la clase y al final compartíamos una aromática, compartíamos unas galletitas, un poco de fruta, y ahí veíamos como de manera más informal, hacíamos como un compartir, ¿no? Como un compartir. Eso es lo que ocurría antes de la Antes pandemia, de la sí. pandemia, ok. Ajá. ¿Qué estrategias han tomado ahorita? Porque por supuesto que ya las personas no pueden, digamos, asistir al centro directamente para llevar a cabo las prácticas de meditación y los diálogos que tú propones. ¿Qué hacen, por ejemplo, ahorita para poder subsanar esta no posibilidad de la presencia física? Claro, bueno, lo que empezamos a hacer inmediatamente, digamos que en la semana 1 en que ocurrió eso, fue como, claro, empezar una plataforma digital. Entonces, Ah, la ok. plataforma digital que estamos utilizando es a través de YouTube y en YouTube lo que hacemos es que a través de nuestro canal compartimos las actividades, clases, meditaciones y de igual manera se propone toda la información y cada quien asiste a la actividad que quiera asistir, ¿no? Obviamente cambió todo el esquema porque también cambiaron la oferta de actividades que teníamos, Ujú. porque pues claro, todo cambió, o sea, todo cambió. Entonces, lo que hicimos fue básicamente sintetizar nuestras actividades para que para las personas también les fuera fácil de acceder. Y sí, lo que hacemos es hacer todo en una misma franja horaria, lunes a viernes, 7 de la noche, y los Ajá. sábados a las 10 de la mañana. Y entonces eso es básicamente lo que hicimos. Y claro, la parte del debate y la parte de las preguntas ahora lo trasladamos
a correos, ¿no? Ha sido muy Ah, interesante ok. porque me siento como el siglo XVIII, pero pues es como escribiendo cartas, pero ahora en lugar de cartas son correos, ¿no? Correo, Entonces es sí. como, claro, las personas preguntan, contestan y ahora es a través de correo electrónico, ujú, las Eh, preguntas. os- Y es también las que decir, alcanzamos a ver. así sesiones a través de Zoom, que sean digamos, del compartir directamente, no tienen implementadas en estos momentos. Ah, bueno, claro, pero digamos que Ujú, sí, pero lo ujú. hemos hecho más de manera informal, es decir, como entre practicantes, Ah, como ok. decir, ah, bueno, listo, pues, no sé, supongamos que tú y yo estábamos o asistíamos a la misma clase, entonces nos quedamos de ver en Zoom, charlamos un poco, compartimos. Sí, sí, definitivamente eso también, aunque no de una manera formal, como parte de las actividades formales del centro, pero sí informales, definitivamente. Claro, reuniones virtuales, Ah, para compartir. Vaya. Ujú. ok. Perdóname, hay una infidencia. ¿Cuál es la forma en que viven en el centro? ¿Cuántas personas habitan o están permanentemente en el centro? Sí, súper. Bueno, normalmente los centros Cadampa son Ujú. comunidades, o sea, Ya, la idea es como ofrecer una comunidad que ofrezca un servicio público. Eh, hay una pequeña diferencia a lo interesante. mejor en el sentido como occidental y es que estas comunidades de budismo Kadampa son comunidades muy, muy heterogéneas, ¿no? Es decir, puede haber un monje y puede haber una persona que no es un monje, un laico, obviamente cada quien en su habitación y con sus actividades y todo. También puede haber alguna persona que sea, no sé, un universitario, ¿sabes? Son como muy variadas. Aquí en el centro en la parte de arriba, en el centro de meditación, hay 3 habitaciones y Ujú. en una de esas habitaciones está Mónica, que es la coordinadora del programa de educación. Sí, que nos En contactamos otra con Mónica. habitación, sí, Ajá, sí, sí. en otra habitación estaría Alexandra, que sería la administradora. De momento no está porque ella la cogió la pandemia en otro lado, entonces ya no pudo regresar. Y, Ajá. y en la otra habitación estoy yo. Entonces de momento somos 3 personas residiendo acá. Ah, ok, ok, ok. Muchísimas gracias. Listos. ¿Qué, Jorge. qué tipo de acciones de pronto en este momento, a partir de lo de la pandemia, de lo que llamamos humanitarias, se han venido realizando de parte de ustedes hacia la comunidad y cómo de alguna manera pues ha vivido o se ha vivido la pandemia allí para ustedes como comunidad? Claro, súper, súper. Pues bien, básicamente creo que cada uno de los practicantes está muy involucrado de acuerdo, por así decirlo, como a sus tendencias, como a ayudar de manera humanitaria en diferentes áreas, ¿no? Entonces, digamos que del lado del centro organizamos ciertas actividades humanitarias, pero más bien principalmente lo dejamos a la libertad de las personas porque cada uno tiene diferentes tendencias, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso hay muchos practicantes que tienen tendencias a ayudar a los animales, ¿no? Porque, no sé, el budismo habla mucho acerca de todos los seres sintientes y hay ciertas tradiciones espirituales que solo consideran personas a los humanos, pero no a los animales. Entonces hay varias personas que por afinidad a esto conectan con el budismo. Entonces hay algunos que tienen eh, hogares como para animales, hay otros que están recogiendo comida para ellos, hay otros que están recogiendo animales que no pueden sostener ciertas familias porque sus condiciones económicas cambiaron. En fin, entonces digamos que es muy heterogéneo, ¿no? O sea, cada quien está de Ujú, diferentes maneras ayudando. Hay algunos que han adoptado una familia de escasos recursos, pues a una familia humana, pues, o sea, ujú. en fin, hay muchas cosas, pero de entrada podría decir, del lado del centro, algo que sí hemos estado organizando de manera formal desde el inicio de la pandemia, ha sido acompañar a través de clases de meditación con ayuda del IMPEC a una cárcel en Manizales, la cárcel, perdón por el nombre, pero no estoy muy familiarizado, o sea, aunque estoy más familiarizado con el nombre de los chicos que con el de la cárcel, Cárcel, pero es sí. algo que se llama como Paloma Blanca o Blanca, algo, no recuerdo, pero está en Mm. Manizales. Entonces nos vemos por la mañana para tener clases de meditación, escucharlos, compartir, etc. Entonces yo diría Interesante. eso. Sí, también hemos apoyado a algunas familias de escasos recursos a través de mercados. Ujú. ¿Y qué más se me ocurre?
creo que de momento es lo que tengo así muy presente, pero claro, los alumnos están metidos en cualquier cantidad de cosas, ¿no? O sea, digamos que somos muy libres en ese sentido, porque cada uno tiene tendencias diferentes, pero sí organizamos proyectos como el de la cárcel de nuestro lado, o Ujú. el de estas familias. Santen, y entre la comunidad de quienes, digamos, están más cerca, de que con frecuencia se reúnen, ¿ustedes han podido detectar que haya carencias de alimentos, que hayan tenido padecimientos económicos realmente en esta pandemia? Y si no son económicos, ¿qué tipo de angustias dónde los ha afectado más la pandemia? Claro, claro. Creo que en el caso de la comunidad cercana ha sido más en el sentido mental, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de ansiedad, de estrés, de esa parte como de lidiar con la incertidumbre. Sin embargo, profesora, puede que esto esté un poquito sesgado porque, claro, digamos que es que el tema en el budismo es siempre tratar con nuestra mente. Digamos que la parte externa estamos muy amañados a hacer lo que hay que hacer. O sea, ¿sabes? No como embolatarnos con eso. Es como, es decir, es muy común que un practicante budista diga, que hable más acerca del enojo que ha tenido, de cómo ha intentado practicar la paciencia, el amor, la compasión, el estrés que ha generado, que esté hablando de que no tiene trabajo y que no sé qué, y que ta. Porque pues al final del día, si uno no tiene trabajo, pues busca, manda hojas de vida, o pide dinero, o pide ayuda, o yo qué sé. Como que esa parte no es tan relevante. Entonces, por eso digo, puede que esté un poquito sesgado, pero la mayoría hablan acerca de los estados mentales y de cómo han estado practicando estos consejos para lidiar con eso. Eso sí ha sido como el tema. Pero es muy Porque claro, interesante. para nosotros es un Mm. poquito como, o sea, por un lado es como un gran regalo, pero porque es como la prueba, ¿no? Es como el Ujú, examen, es que ujú. son como los parciales, Sí, ¿no? claro. De todo esto Puestos, que hablaba, puestos a prueba en exacto, de un que Todo hablaba, esto pone, tremendo claro, todo escenario esto para... pone en práctica lo que se está asumiendo, es Ah, decir, cómo asumir el exactamente, budismo en este momento como claro. ejercicio espiritual. Y exacto, a entonces, partir claro, de... No, no, dígame, dígame, termina. dígame. No, que quería preguntarte que algo que he venido escuchando es que de alguna manera tus actividades ya como líder, ¿sí? Como Gen, que de pronto quisiera que nos expliques qué es Gen, como líder, como Gen, han venido transformándose a partir de la pandemia, de pronto otras actividades o cómo se han modificado las prácticas precisamente espirituales que manejas como líder. Claro, yo creo que sí, definitivamente para todos es como esta cuestión como emocionante, pero, ¿saben? Es como esta emoción como de subirse una montaña rusa, que uno sabe que se siente emocionado, pero sabe que no va a ser la cosa más placentera del mundo necesariamente. Entonces, claro, es como esta emoción de poner en práctica todas las enseñanzas y los consejos. Y claro, nuestra atención está ahí. ¿Cómo han ido modificándose? Yo creo que durante esta pandemia ha sido, y lo he hecho también a propósito, porque claro, uno lo puede ir viendo, ha sido un acompañamiento mucho más cercano con todos, ¿no? O sea, mucho más cercano, mucho más, eh, no sé si atento es la palabra, pero más humanitario en el sentido, es un poco como, am, ¿saben? Es como, a lo mejor antes no sé cómo explicarlo, pero si, como si hubiera un instructor, no sé, supongamos en un gimnasio, y el instructor enseña, ¿no? Y enseña de acuerdo a su experiencia, porque pues esa instrucción no va a venir de la nada más que de la experiencia y el estudio, en fin. Pero después llega un momento en el que tanto el instructor como la persona que está haciendo ejercicio, ambos están en la práctica, ¿no? En el campeonato, en el sí, sí, básicamente pues en el ruedo. Entonces creo que esto ha sido súper hermoso porque es como dejar un poquito en stand-by esa parte que como más de instrucción y sí, obviamente seguir instruyendo, pero sobre todo es como amigos, estamos juntos en esto, o sea, vamos para adelante, para adelante, para adelante, vamos juntos porque que yo me vista de una manera y tú te vistas de otra no me hace inmune a la pandemia. Sí, ¿No? claro. Entonces es bien bonito. Yo creo que ha sido eso. El cambio principal ha sido como cambiar esa modalidad. Obviamente, aunque sigo enseñando, también es como acercarme más a través de la práctica. Y eso se ve a través de los correos, se ve a través de las conversaciones, se ve a través de la escucha, se ve a través
sí, como que todas esas habilidades de conexión están mucho más activas que las habilidades de enseñanza en sí, ¿no? Obviamente sigo enseñando, pero espero estarme explicando, ¿no? Es Sí, como sí, sí. está más encendida esa parte. Ujú. Claro, tú mismo estás también en una posición distinta, ¿no? Sí, Como y experimentando es genial. también. Ujú. Fíjate que un poco con respecto a lo que nos comentabas en la anterior pregunta, pero también en esta, de alguna manera tú nos estás planteando que le dan un sentido a la pandemia, ¿no? Como que le dan una connotación de sentido a esa pandemia. ¿Podrías profundizarnos allí como qué ejercicio han hecho de interpretar este momento? ¿Cómo, cómo lo Claro, han, cómo lo han analizado? claro, profe. Pues bueno, es muy bonito, la verdad. Es en serio que solo de pensarlo me emociona, ¿no? O sea, solo de pensarlo me emociona Ujú, porque es lo que hemos estado compartiendo entre varios practicantes, ¿no? Y es que, por ejemplo, una interpretación de esto que se ha dado a través como de la experiencia, sobre todo cuando esto empezó a alargarse más de un mes, empezó a hacerse ujú, más largo, más de un mes, algunos practicantes me decían que sentían que era como cuando nosotros hacíamos retiros en silencio. Nosotros normalmente hacíamos retiros en silencio de una semana o un mes o 3 meses o etcétera, ¿no? En nuestra tradición hacemos retiros en silencio, incluso pueden ser de 3 años. Pero los que hemos hecho aquí en Colombia han sido de 3 días, 10 días, ¿no? Y claro, cuando uno está aislado en un retiro y sale del retiro, uno experimenta literalmente lo que uno ahorita está experimentando cuando uno va al mercado y no está acostumbrado a ver gente y uno siente que se mueven muy rápido y uno es así como, esperen, esperen, ¿no? Entonces, claro, para muchos ha sido eso, para otros ha sido también la interpretación de cómo estar en un retiro, como con uno mismo y aprender a escuchar sus ujú, pensamientos y aprender a practicar, eso ha sido para unos. Para otros ha sido como literalmente, me decían, como ver el libro, los libros que estudiamos. Por ejemplo, tenemos libros físicos, teníamos libros digitales, teníamos audiolibros y ahora dicen, es el libro en 3D, ¿no? Es como el ujú, libro en 3D, es como entiendo. en Ujú, Technicolor, ¿no? Esto de la impermanencia, de la muerte, que son parte de cosas que estudiamos en el budismo, el hecho de que todo cambia, la incertidumbre, es como verlo en 3D. Entonces, es como para muchos ha sido como Disneylandia, literalmente, ¿no? Como salitre mágico. O sea, en el sentido, pues de que es muy significativo, ¿no? Para otros, sí, yo creo que esas han sido interpretaciones. Para otros ha sido la oportunidad de ver cómo son sus relaciones con la familia, qué tan absortos estaban en el mundo exterior, que ya no había una relación en la familia y había que establecerla. Eh, sí, para otros yo creo que principalmente la parte del retiro es un muy frecuente, ¿no? Que lo ujú. escucho y que para mí también definitivamente lo ha sido. Sí, esas han Sí. sido algunas interpretaciones de esto. Ahora sí, más de manera personal, acabas de mencionarlo, esta idea de la impermanencia, ¿cómo pensarse esta idea de la impermanencia en el contexto de la pandemia? ¿Cómo Sí, interpretan esa impermanencia en esta pandemia del coronavirus? sí, pues en realidad para nosotros la impermanencia digamos que es la segunda enseñanza más relevante en el budismo Kadampa. La primera enseñanza o la primera meditación es date cuenta que tienes una preciosa existencia humana, ¿no? Tienes una existencia muy valiosa, muy preciosa. La segunda es date cuenta que hoy mismo se puede acabar, ¿no? Es como, esa es la Mm, impermanencia, ¿no? Es Ujú, como, seamos conscientes de que nos vamos a morir y puede ser hoy mismo. Entonces, este concepto de la impermanencia, su manifestación más grande es la muerte. La manifestación más grande de la impermanencia es la muerte, ¿no? Entonces, para nosotros esto de la pandemia es algo completamente normal, porque todos los fenómenos funcionales cambian, están cambiando todo el tiempo. O sea, solo hace falta que tú entres a Facebook, veas tu imagen de perfil y en lugar de darle la flecha para acá, le des para acá y veas la primera foto que subiste al Facebook y vas a decir, madre mía, o sea, ¿cómo se me ocurrió peinarme así? No es como, o sea, ¿en qué momento estaba usando esa ropa? Entonces, claro, hemos cambiado muchísimo, todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, nuestras condiciones cambian todo el tiempo. En un momento tenemos un trabajo, en otro tenemos otro, como digamos hace rato, en la mañana nos sentimos de una manera, en la tarde de otra. Entonces,
esta cuestión de la pandemia es una manifestación más de la impermanencia y para nosotros, o sea, para un practicante budista, honestamente, es completamente normal. No es una sorpresa. Y tampoco va a ser una sorpresa que tiempos mejores vengan y después que venga otra racha más tenaz de otra cosa, porque es completamente normal. Entonces, las enseñanzas en los sutras de Buda, él dice, para explicar esto, que es una meditación que llevamos al corazón, él dice, contempla lo siguiente para percibir la realidad. Bueno, dice, la mejor manera de experimentar paz interior es comprender cómo existen los fenómenos. La mejor manera para experimentar paz interior es comprender cómo existen los fenómenos. Has de saber que todos los fenómenos dependen de otros fenómenos para existir. Y dice, la reunión termina en dispersión, el ascenso en descenso, el encuentro en separación y el nacimiento en la muerte. Entonces, imagínese que usted todos los días medita en esto, pues obviamente su mente está abierta a que todo puede pasar, ¿no? O sea, literalmente todo puede pasar. O sea, que fulanito se enfermó, que yo me enfermé, que con fulanito o fulanita con quien vivía me dice, ay, ¿qué crees, mi amor? Cambié de opiniones, que creo que qué pena, ¿te acuerdas lo que dijo el monje de lo de la impermanencia? Bueno, pues ya cambié de opinión y pues chao. Entonces claro, uno lo hace Muy tener bien. como una mente bien abierta a la realidad conectado. Ok, interesante. Muchas gracias por responderme esa pregunta. Te iba a preguntar precisamente de lo que acabas de decir. Siempre me ha llamado mucho la atención en el budismo, sin ser conocedora, lo que se llaman las verdades, las 4 verdades del budismo. Y en esas 4 verdades, pues precisamente es donde encuentro toda esta relación que acabas de presentar, o sea, la verdad del malestar, todo lo que está ahí detrás. ¿Cómo ha sido abordado precisamente a partir de este momento esas 4 nobles verdades que trabajan o que tienen ustedes desde la espiritualidad budista? Claro, claro, claro. Pues es muy bello y muchas gracias por mencionarlo, porque sí, es una de las enseñanzas pilares, ¿no? Es uno de los pilares del budismo. Y, y bueno, la primera enseñanza en lo personal es una de las enseñanzas que más me cautivó. Entonces, mi formación es académica, es científica, mi formación académica es científica. Entonces, yo hacía investigación, sobre todo en salud. Entonces, para mí estas cosas como de estructura son súper, súper, súper atractivas. Eh, y además, viviendo en la cuestión de la salud, uno se da cuenta pues que el sufrimiento es una realidad. Entonces, esta primera enseñanza de las 4 nobles verdades, que es conoce tu sufrimiento, cuando yo conocí el budismo, me capturó porque era como, finalmente podemos hablar desde la realidad, yo pensaba, ¿no? O sea, no, normalmente pensamos como, no veas el sufrimiento, no pasa nada, todo mejorará, no pasa nada, como una negación Claro. constante del sufrimiento, ¿no? Incluso nos sentimos mal y alguien, en lugar de abrazar ese malestar, te dice, no, no, pero tú adelante, y es como, o sea, sí, por supuesto que me gustaría salir adelante, solo quisiera entender qué es lo que me está pasando ahorita, ¿no? Claro. Ajá, Entonces, claro. sí, lo primero es conocer el sufrimiento y abrazarlo y entender que la enfermedad, el nacimiento, el envejecimiento, la muerte y la enfermedad incluye COVID-19, ¿no? Es algo que forma parte de esta naturaleza. La segunda es que es posible erradicar el sufrimiento si identificamos el origen verdadero del sufrimiento. Y claro, ¿cuál es el origen verdadero? Pues el origen verdadero no es que esté yo encerrado, porque pues me la he pasado meses encerrado en retiro y no ha sido lo peor que me pasó en la vida. O sea, el origen del sufrimiento es mi ansiedad, mi estrés, mi apego. Y a través de practicar los caminos de la paciencia, de la de estos estados. Entonces, ese es un poco como un acercamiento. Creo que tenemos menos de un minuto, entonces si quieren esperamos que cierre o mandamos otro enlace, vamos a ver ustedes cómo lo quieren gestionar. No estoy segura si lo vaya a actualizar porque me Pronto lo salió un amplía. mensaje, sí, porque me salió un mensaje ahorita para poder ampliarlo. Así que continuamos y si no ya tenemos otro enlace, ¿cierto, Jorge? Para que podamos Sí, yo te dar, lo envié para poderlo trabajar. para poderlo trabajar. Ok, maravilloso.
Bueno, pero Sí, estaba muy entonces bien esto de las De cuatro las verdades. cuatro nobles verdades. Y vamos en la segunda, sí, ¿no? es genial, es como una receta. Para mí siempre ha sido como una receta. Es como, y así se lo presento a los chicos de las universidades cuando vienen y Ujú, nos visitan. ujú, Les digo, es como una receta, como una fórmula, ¿no? Entonces, yo creo que entendemos muy bien con fórmulas, con... entonces, por ejemplo, tengo un problema. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aceptar que tengo un problema. Entonces, ¿cuál es tu problema? Entonces, bueno, mi problema, y ahí sí te permites hacerlo hacia afuera, por así decirlo. Mi problema es que fulano no me deje en paz, mi problema es que fulano no sé qué, mi problema es que la pandemia, mi problema es que no sé qué. Entonces, listo, esa es la primera noble verdad, conoce tu sufrimiento. La segunda noble verdad es, listo, ese es tu problema. La segunda es, ¿cuál es su origen? La verdad de los orígenes. ¿Cuál es su origen? Ahí sí ya no te permites decir, mi problema es fulano y su origen es fulano. Es como, no, no. Fulano es una parte, no, ujú. no, pero ¿cuál es el origen? El origen, por ejemplo, es, claro, es mi enojo, es mi mal genio, porque cuando yo no estoy mal geniado, para mí fulano no es un problema. Eso demuestra que el origen está aquí adentro. Supongamos si vivimos con alguien, no es muy chistoso, también me De pronto allí sí ya. Listo. Ahora sí, Sí, ahora sí, estamos, sí, listo, súper. ya estamos de vuelta. listo. Entonces, bueno, tuvimos un pequeño inconveniente técnico. A esto nos ha llevado la pandemia a enfrentar todas estas Sí, interrupciones, contingencias, bueno, pero estábamos charlando con Sancton acerca de las cuatro verdades nobles y habíamos hablado de la primera, estábamos trabajando la segunda y bueno, le seguimos dando la palabra para que continuemos con la explicación. súper, súper. Pues bueno, retomándolo, es básicamente las cuatro nobles verdades son como una fórmula, ¿no? Una fórmula, una ecuación para solucionar un problema. Evidentemente, los practicantes budistas lo que queremos solucionar es un problema existencial, que es básicamente algo que llamamos samsara, ¿no? Entonces queremos liberarnos del El samsara, samsara. ¿no? Entonces, esa es una de las propuestas. Pero estas cuatro nobles verdades, para poder entenderlas, uno lo puede aterrizar a cosas muy simples. Entonces, supongamos, ¿no? Voy a cambiar el ejemplo, pero supongamos, ¿cuál es tu problema? La primera noble verdad es conoce tu sufrimiento, conoce tu sufrimiento. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es mi sufrimiento? A lo mejor decimos, listo, mi sufrimiento es esta pandemia. Mi sufrimiento es esta pandemia. La enfermedad, ese es mi sufrimiento. Listo. La siguiente noble verdad es conoce los orígenes. Entonces, ¿cuáles son los orígenes? Entonces, lo que les decía es que al principio decimos, conoce tu sufrimiento y nos damos la libertad de señalar hacia afuera. Pero Ajá, ahora conoce los correcto. orígenes. No podemos señalar el mismo objeto porque el mismo objeto no puede ser el origen. Y entonces, tiene que ser otro fenómeno. Entonces, ¿cuál es el origen? Bueno, el origen de esa enfermedad, ¿cuál es el origen? Bueno, pues en realidad el origen el origen de mi problema es el enojo, es la ansiedad, o es el estrés, o es que, no, porque enfermedades siempre han habido en el mundo. Entonces, el problema es mi ansiedad, mi estrés, mi enojo. Listo. La tercera noble verdad es, alcanza las cesaciones, o sea, termina el problema, es posible terminar el problema. Y la cuarta noble verdad es practicando los caminos. Entonces, básicamente es, si mi sufrimiento es una enfermedad, pero el origen es mi enojo hacia esa enfermedad, ese es mi problema. Puedo eliminar el enojo practicando la impermanencia o la aceptación o la compasión. Entonces, esa es una fórmula, ¿no? Es como, listo, ¿qué problema tienes? No sé, fulano me está molestando, fulano ya no lo soporto, ¿no? O tengo apego a fulano, ¿no? O sea, no puedo vivir sin fulano. Entonces, ¿cuál es el origen? Que el origen es apego. No puedo vivir sin fulano, sin fulana. ¿Cuál es el origen? Apego. Alcanza la liberación del apego practicando el amor incondicional, ¿no? Esta fórmula nos ayuda a solucionar cualquier problema. Y obviamente en el budismo, pues es una cuestión ya más filosófica y es que para nosotros el problema de problemas, o sea, el verdadero problema es algo que llamamos samsara, Mm, que es vivir dominado por perturbaciones mentales. Entonces,
la liberación de samsara se logra a través de practicar las 4 nobles verdades, eliminando la raíz de todos los problemas que se llama la ignorancia y el aferramiento propio. Eso es entrar en un campo un poquito más técnico, pero creo que con estos ejemplos de la pandemia o de no puedo vivir sin fulano o de esta persona me incomoda y aplicar las 4 nobles verdades, podemos después ampliarlo a algo mucho más grande, ¿no? Como es la liberación permanente del sufrimiento. Ok, bueno, Santos, muchísimas gracias. Bueno, y creo que en general hemos abordado los puntos que habíamos propuesto para la encuesta y creo que incluso hemos hecho algo muy interesante que es que de paso tú contextualices sobre el budismo a todas aquellas personas que vayan a este material que estamos trabajando el día de hoy. Y por supuesto que para el proyecto que trabajamos con Claxo, pues va a ser de tremenda importancia poder contar, como les decíamos, con estas voces, que para nosotros es lo más importante, ¿no? No poder hablar sobre alguien, sino que nos comenten cuál es su propia experiencia, cómo han vivido y cómo han sobrellevado estos tiempos y qué interpretación, que con toda seguridad la que tú nos estás dando es muy distinta a lo que hemos escuchado y hemos tenido la oportunidad de tener en contacto que hemos estado a lo largo trabajando en este proyecto. No sé, Jorge, si tienes algo. Claro. No, sí. Quería comentar un poquito ahí esa parte. Claro, creo que algo que es muy valioso en este sentido, ¿no? Claro que hablábamos como una perspectiva un poquito diferente y a lo mejor como no tan pendiente de lo externo, pero no por irresponsabilidad, porque obviamente uno tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, uno tiene que trabajar, uno tiene que comer, uno tiene que pagar codensa en él, etcétera. O sea, uno tiene que Claro. cumplir sus compromisos. Pero gracias a hacer lo que se tiene que hacer afuera y estar pendiente de adentro, es que a un practicante, por ejemplo, un practicante budista, le permite tener un poco de claridad para poder entonces aportar, ¿no? Entonces, para poder aportar al que no tiene claridad, para poder aportar al que tampoco tiene trabajo o al que no tiene elementos. Entonces, ¿saben? Es un poquito como pensar, imaginamos que estamos en un incendio. Entonces, en un incendio no todos podemos estar fuera de sí. El brigadista tiene que estar muy claro, ¿no? Y también está en el incendio y también tiene que cuidar de su vida, ¿no? Es innegable. Pero gracias a esa claridad puede apoyar a los que de momento no tienen esa claridad. Entonces creo que también eso es algo muy relevante, ¿no? Solo quería mencionarlo porque en serio que el modo de vida budista es muy ligero, el modo de vida budista es muy práctico, pero la función de eso no es solo como decir, ay, no pasa nada, tranquilo, no, sino es gracias a esa libertad poder ayudar y contribuir a nuestra sociedad con una mente un poquito más clara, más ágil, listo, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitas? ¿A dónde nos movemos? Etcétera. Okay. Entonces, nada, solo quería también mencionar eso. Claro, y de todas formas es otro estilo de vida, ¿no? Implica implica otra forma de llevar la existencia. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Muy amable. Voy a parar aquí la grabación. Gracias, gracias.